Pero desde que nosotros hemos empezado a incorporar la corrupción en el año 2016 como un elemento de estudio, siempre ha salido entre las 3 prioridades, junto a los residuos. Y ahí es donde justamente nos invita a cambiar esta forma de ver en la que las personas sí identificamos que la corrupción nos golpea directamente. Ahora nosotros estamos acompañados de Patricia Alata, directora de Conocimiento de Lima. ¿Cómo vamos? Ellos han hecho un estudio sobre la percepción de inseguridad que hay en Lima y Callao. En realidad no solamente se trata de la percepción de inseguridad, el estudio va mucho más lejos, pero la inseguridad sigue siendo, la percepción de inseguridad sigue siendo el tema más dramático que hay en nuestro país. Tú nos vas a explicar de qué se trata la percepción y de qué se trata la realidad, porque una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, porque la realidad también nos golpea y nos golpea bastante, porque si tú hablas con alguien, con un grupo de personas, tenlo por seguro que la mayoría ha sido afectada por la delincuencia. Bienvenido a Patricia. Patricia, ¿qué es lo que han encontrado en este estudio? Y esta diferencia, ¿no? Percepción y realidad. Lo que mencionas es sumamente importante. No sorprende que tengamos como prioridad para los limeños y chalacos la inseguridad como el principal problema que tenemos en la ciudad. Y como bien mencionas, a pesar de que tenemos este alto porcentaje de percepción de inseguridad, y de hecho las cifras de INEI también revelan de que vienen subiendo año a año, así como también nuestros estudios, la victimización, como bien planteas, más bien viene disminuyendo. Desde hace 10, 12 años ha disminuido cerca de 10 puntos porcentuales. Y ahí es donde tenemos que empezar a reenfocar cuáles son en realidad las posibles soluciones que tenemos ante esta problemática. ¿Qué significa la victimización? Victimización son personas que efectivamente han sido víctimas de algún delito en el último año. Y eso ha disminuido. Viene disminuyendo. Eso no significa, y ahí es donde tenemos que ahondar en los estudios, qué tipo de delitos son los que han sido víctimas. ¿Y dónde también? Porque de repente en Lima Metropolitana no. Efectivamente, y también tenemos que considerar el factor de percepción. Si bien una persona no haya sido víctima de algún delito, eso no significa que no se sienta insegura. Y esa percepción de inseguridad sí impacta en su calidad de vida diaria. Porque si yo me siento insegura yendo a algún lugar, desplazándome a algún lugar o en ciertos entornos, yo voy a tomar decisiones bajo esa percepción. Y por lo tanto, voy a tener que disminuir mis desplazamientos, voy a tener que dejar de ir a ciertos lugares, voy a tener que dejar de ir ciertas horas o en ciertos espacios. Porque tengo miedo. Exactamente. Y el miedo, en realidad, vivir con miedo ya es bastante complicado en una sociedad, porque tomas decisiones en base al miedo. Y según los índices que ustedes han encontrado, Lima, ¿cómo vamos? Así se llama la institución que tú manejas, es el 76,5% de limeños y también en el Callao viven con este miedo, con esta percepción de inseguridad. No se sienten seguros en su ciudad. Y eso es una cifra sumamente alta y sumamente lamentable y tenemos que dejar de normalizarlas. Desde que nosotros hemos empezado a hacer nuestros estudios hace ya 13 años, todos los años sale la inseguridad como el principal problema. Y ahí es donde nosotros identificamos que además de las políticas más tradicionales del sector de seguridad, como es pues aumentar la vigilancia o la detención de personas que delinquen, tenemos que abordar también la percepción desde otras políticas más urbanas, y ahí es donde tienen un rol muy importante las municipalidades, porque en la percepción de inseguridad es donde influye una baja iluminación, calles oscuras, calles sucias, calles sin circulación peatonal. Y son esas temáticas lo que sí puede abordar directamente un alcalde o alcaldesa. Muy bien, y hay también una percepción de inseguridad mayor en los adolescentes, en las mujeres, en ciertos grupos que se sienten más vulnerables que otros. Sí, de hecho nuestros estudios han revelado que las mujeres se movilizan mucho más para realizar compras para el hogar y los hacen a pie. Y por lo tanto significa de que tienen que caminar mucho más por la calle que los hombres, que se movilizan más en auto privado y particularmente para ir a trabajar. También hemos encontrado que las mujeres se movilizan mucho más para el recojo de los menores, justamente por sus labores de cuidado. De los niños al colegio. Exactamente. Y también tenemos un 39% de mujeres que afirman haber sido víctima de acoso sexual callejero.
y esa cifra es sumamente alta y es sumamente grave. Entonces tenemos que también que trabajar esas políticas para que finalmente nosotras que estamos más expuestas en las calles podamos tener también una ciudad mucho más inclusiva para todos. Es decir, después de las campañas que en algún momento fueron agresivas contra el acoso callejero, no han sido sostenidas de parte de los gobernantes. Entonces, ¿esto disminuyó en algún momento o es que se han mantenido y hasta han subido en los últimos años? El acoso callejero, eso de que tú estás por la calle y te gritan y ellos creen que es un piropo, pero es de verdad una aberración y hasta te hacen sentir mal, te avergüenzan y de verdad que te vas a tu casa con un insulto, ¿no? Efectivamente, cada vez que nosotros hemos aplicado esta pregunta en particular, que lo hacemos cada 2 años, los porcentajes no varían. Entonces, esta problemática persiste. Y como bien mencionas, ahí es donde nosotros también, al ser víctimas de esta condición, tomamos ciertas decisiones que pueden ser dejar de circular por ciertos lugares y por lo tanto eso también puede afectar nuestras oportunidades. Porque digamos que yo soy una joven estudiante y tengo la oportunidad de poder trabajar en las tardes, pero eso implica llegar de noche a mi casa y ya tengo miedo de tener que transportarme a esas horas en la oscuridad, en un paradero que no está iluminado, que no se siente seguro, pues voy a tener que tomar decisiones entre mi seguridad o el poder generar otros ingresos. Entonces ahí estamos limitando las oportunidades de la gente y por lo tanto también la factibilidad de que pueda mejorar su calidad de vida y salir de las condiciones de pobreza que también en la ciudad han incrementado a partir de la pandemia. Y además no solamente estamos hablando del acoso cuando se trata de algo verbal. ¿Qué pasa cuando ya se transgrede el límite y te tocan y o te muestran no sé, pues el órgano sexual del hombre? Sí, ahí tenemos diversas formas en las que podemos ser agredidas y que por mucho tiempo han sido normalizadas en sentido de que pues es algo a lo que uno está expuesta, pero creo que ya en los últimos años se es mucho más consciente, tanto como sociedad, como políticas públicas y nosotros como ciudadanos, de que esas circunstancias están mal y que tienen que ser rechazadas. Entonces creo que sí estamos empezando a cambiar esta perspectiva, pero claro, tiene que ir acompañada también de protocolos adecuados, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos trabajado esta pregunta de acoso tanto en las calles como para transporte público? Y en ambos casos el porcentaje es similar. Entonces, ¿cómo desde quienes gestionan el transporte público también pueden abordar protocolos adecuados para que nuestras demandas ante estas circunstancias lleguen a un final pues adecuado, pero también para evitar en primer lugar que estas circunstancias ocurran? Claro, siempre le decimos pues a los más chiquitos, a las adolescentes, grita, no te quedes callada, pero cuando eres chiquita y adolescente se te hace muy complicado romper todas estas barreras, ¿no? Entonces hay que ayudar a que, como tú dices, ¿no? Los choferes, los cobradores deben tener protocolos para que inmediatamente estos sujetos sean puestos a disposición de la policía y eso va a hacerte sentir más segura. Pero no solamente es la inseguridad en el tema de las mujeres, el acoso sexual, también ustedes han abordado otros temas. Primero es la inseguridad. ¿Después qué viene? En segundo lugar está el transporte público. Y este año ha cobrado relevancia nuevamente, porque nuevamente en todos estos años que nosotros aplicamos nuestro estudio, los primeros 10 años siempre ha estado en segundo lugar transporte público. El año pasado, que fue un año todavía donde la pandemia nos estaba golpeando duramente, no estaba entre las 3 prioridades, bajó a un 5º lugar. ¿Por qué? Porque subieron otros temas que eran relevantes en ese momento, como la salud, como los residuos sólidos, como la corrupción. Para este año el transporte ha vuelto a subir y hemos visto justamente al desglosar esta temática en otras preguntas, buscando ahondar justamente en los porqués, hemos podido identificar justamente de que hay una mayor, finalmente estamos desplazándonos mucho más nuevamente, estamos yendo más a nuestros trabajos, estamos retomando las actividades en los lugares de estudios, etcétera. Y ahí es donde hemos visto pues que las personas siguen siendo usuarias principalmente del transporte público tradicional, es decir, las combis, las scooters. ¿Y qué les molesta más? ¿La pérdida de tiempo? ¿Las malas condiciones? El tema de justamente la velocidad, ¿no? O sea, lo largo del viaje que tiene, más allá de la velocidad en sí misma, el tiempo que demora, la baja calidad del sistema. Y de hecho las personas, pues, el valor que más le encuentran a este tipo de servicio es el costo. Y ahí es donde tenemos que reflexionar justamente en los últimos meses.
para los otros sistemas de transporte, como es el metropolitano, los corredores, hemos visto un incremento de su valor. Y por lo tanto, hay personas que han tenido que migrar de usar estos servicios a la combi, al bus, a la cúster. Entonces, ahí es donde se están también restringiendo estas oportunidades de la gente de poder usar un mejor sistema por otro que es más precario y que además expone pues otras circunstancias de peligros. Muy bien, y aquí está en tercer lugar como un gran problema para los peruanos. Mira, está la inseguridad ciudadana que nos azota a todos, ¿no? La percepción. Después está la calidad de transporte público, donde millones y millones de limeños y de las personas que viven en el Callao, de chalacos, se tienen que transportar en estos buses de transporte público. Y después viene la corrupción de funcionarios. ¿Por qué les molesta? Ya tienen la percepción, para utilizar los términos que ustedes tienen, la percepción de que la corrupción también les afecta el bolsillo, ¿o por qué? Ahí vemos que justamente muchas veces se menciona la corrupción como un tema lejano para la ciudadanía, pero desde que nosotros hemos empezado a incorporar la corrupción en el año 2016 como un elemento de estudio, siempre ha salido entre las 3 prioridades, junto a los residuos. Y ahí es donde justamente nos invita a cambiar esta forma de ver en la que las personas sí identificamos que la corrupción nos golpea directamente, y particularmente en los gobiernos locales, ¿no? Porque finalmente son los que implementan las soluciones que deberíamos de tener en nuestra vida diaria. Y este año, de hecho, en Callao ha salido como el segundo problema principal, está por encima de transporte público. Es decir, esto lo que quiere decir es que están viendo que su ciudad no cambia por la corrupción, los huecos, la basura, cuando no funciona algo en la ciudad, los parques, los juegos oxidados, las obras mal hechas, las mega obras, donde tiene que ver los gobiernos regionales y también los municipales. Ahí es donde ven la corrupción que los golpea en su propia ciudad, en su distrito, al lado de su casa. Efectivamente, ya hay un reconocimiento de que la corrupción afecta directamente nuestra calidad de vida, porque impide de que justamente los servicios de calidad lleguen a nosotros y de que finalmente los recursos estén yendo a bolsillos a los que no se debe. Entonces, este reconocimiento es sumamente importante. Ahora lo relevante es cómo hacemos para transformar esta inconformidad con la corrupción a acciones directas para que podamos justamente mejorar la transparencia y la forma también en la que elegimos a nuestras autoridades. Y han hecho esa pregunta, es decir, ¿cómo desde tu perspectiva como vecino haces para cambiar? Porque algunas veces no sabemos votar, ¿no? ¿Quiénes ponen ahí a los que están procesados por corrupción? Son los que votan. Tenemos una pregunta que justamente se vincula a qué distintos espacios de participación y de monitoreo ciudadano una persona se vincula, ya sea participar de presupuesto participativo, participar de cabildos, etcétera, o incluso procesos más comunicacionales, como puede ser mandar una carta o participar de un medio de comunicación. Todos estos, ninguno supera el 5 o 6%. Es una participación bastante baja, pero sí hay un porcentaje muy alto en todos estos casos, cerca de un 30-40%, dependiendo de cada uno, de personas que indica que sí podría hacerlo. O sea, sí le gustaría participar, sí le gustaría vincularse. Muchas veces no pasa, o sea, ¿cómo pasamos de esta circunstancia de deseo a acción? Ahí es donde también tenemos que trabajar para hacer que estos procesos, en primer lugar, sean conocidos. Muchas veces no se sabe cómo es que se realiza. Y luego que estos espacios también estén diseñados de una forma en la que uno efectivamente pueda participar. Si se hacen a las 6 de la mañana o a las 7 de la noche, no necesariamente todas las personas están en capacidad de hacerlo. Sí, porque siempre en estos tiempos de convulsión política se dice, ¿y la sociedad civil? ¿Y dónde están? ¿Y por qué no reaccionan? Y por esto, ¿no? Porque de repente no están informados, porque se hacen en horarios que no pueden, porque están muy cansados, porque se la pasan todo el tiempo en el transporte público y eso de repente no es algo que pueda empujarlos a participar activamente. Y para terminar, ¿no? Aquí también en el 1, 2, 3, 4, en el cuarto lugar está la acumulación de basura y en el quinto la contaminación ambiental. Esto tiene que ver con cuidar nuestro planeta. Sí, y particularmente la basura es una problemática muy grave y que de hecho siempre ha aparecido, porque si bien está en el cuarto lugar, el porcentaje es casi el mismo que el de corrupción, entonces están ambos compartiendo esta ubicación.
Ya desde hace unos 5 o 6 años es que esta problemática aparece dentro del top 3 y particularmente en zonas como Lima Sur es donde tiene una mayor preponderancia. Y ahora que estamos en un proceso de cambios de gobiernos municipales, es también donde volvemos a ver esta problemática mucho más tangible, porque los contratos de quienes están pues haciendo los procesos de recojo de basura empiezan a culminar, no se renuevan y terminamos las últimas semanas del año con botaderos que surgen en nuestras calles y no tenemos una forma de gestionar adecuadamente nuestros residuos. Ahí tenemos un gran problema porque como cada distrito es el responsable de gestionar los residuos, tenemos solamente para Lima 43 sistemas o microsistemas de recojo de basura, que es sumamente ineficiente. Y solamente para concluir, ¿no? Porque dije contaminación ambiental, esto tiene que ver con el derrame en Ventanilla de Repsol. Sí, particularmente cuando nosotros hemos ahondado en las problemáticas ambientales, vemos de que la principal preocupación es la contaminación del aire. Y que eso tiene una gran fuerza en el transporte público, como ser emisores, pero también las industrias. Y en tercer lugar está la contaminación de ruido, que a veces no le prestamos tanta atención, pero es algo que sufrimos diariamente. Existe, por supuesto, a la gente la pone de mal humor cuando tocas el claxon sin ningún filtro y sin pensar en el otro. Y de verdad que puede sacar de las casillas. Por eso andamos en una sociedad tan estresada y también tan violenta. Muchas gracias por estar aquí. Ha estado con nosotros Patricia Alata, directora de conocimiento de Lima Cómo Vamos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.